Ante un caso derivado de un contrato internacional o cualquier situación de derecho internacional privado, lo primero que tenemos que establecer es la jurisdicción internacional. Por ejemplo, en este caso de una importación de champiñones, donde el vendedor estaba domiciliado en Alemania y el lugar de embarque en China, también tenemos que establecer la jurisdicción internacional. ¿Tendrán competencia los jueces argentinos para conocer en este caso? ¿Podrían haber pactado la jurisdicción internacional? ¿Podrían haber pactado un arbitraje las partes? De no haberlo hecho, ¿tienen jurisdicción internacional los jueces argentinos? Para contestar estas preguntas tenemos que pensar en las fuentes normativas. En esta materia encontramos al Protocolo de Buenos Aires, en el ámbito del Mercosur, a los tratados de Montevideo de Derecho Civil, y en defecto, si no es aplicable ninguna de las fuentes convencionales, al Código Civil y Comercial. ¿Podríamos, en un caso que está vinculado con Alemania, aplicar una fuente convencional del Mercosur, como el Protocolo de Buenos Aires? Esto nos lleva a analizar los ámbitos de aplicación del Protocolo de Buenos Aires. Respecto del ámbito de aplicación material, bueno, ya surge un poco de su título, ¿no? Que va a regular la jurisdicción internacional, que es lo que estamos tratando de analizar en este caso, en materia contractual. Y por las dudas aclara en el artículo primero que se refiere a contratos internacionales de naturaleza civil o comercial y celebrados entre particulares, no estados. Al mismo tiempo, para establecer el ámbito de aplicación material, tendríamos que considerar que deben tratarse de contratos no excluidos por el artículo segundo, es decir, no en un trámite de insolvencia, no en un proceso de familia o en sucesiones o de seguridad social, no un contrato administrativo, no un proceso laboral, no un contrato con consumidores, no un contrato de transporte ni de seguros, ni que tenga por objeto derechos reales. Fuera de estas materias, vamos a considerar entonces el Protocolo de Buenos Aires. Y en relación a su ámbito de aplicación espacial, en primer lugar se va a aplicar si el comprador y el vendedor, las dos partes del contrato, están domiciliados en estados parte de este tratado. O si una de las partes está domiciliada en un estado parte, por ejemplo en el caso que estamos analizando, el comprador, que tiene domicilio en la Argentina, y eligen, por el pacto de elección de foro, eligen un juez de un estado parte, sea de Argentina, sea de Brasil, sea de Uruguay, y esa elección, ese juez que han elegido, representa una conexión razonable, conforme a las normas del propio protocolo. Es decir, por ejemplo, tiene lugar en ese estado el cumplimiento del contrato o el domicilio de alguna de las partes, el demandado o el actor, o el lugar de celebración del contrato. Pensemos, por ejemplo, en el caso que estamos analizando, que si las partes hubieran pactado la jurisdicción de los tribunales argentinos, donde tiene cumplimiento una de las obligaciones y donde tiene domicilio una de las partes del contrato, sería aplicable entonces el Protocolo de Buenos Aires porque estaría cumpliendo con el ámbito de aplicación espacial. ¿Qué dice respecto del pacto de jurisdicción el Protocolo de Buenos Aires? Bueno, en su artículo cuarto vemos que permite la elección de foro en tanto lo hayan celebrado en forma escrita.
y también nos aclara que no debe haberse obtenido en forma abusiva, cosa que es poco probable por los contratos que son materia del Protocolo de Buenos Aires. Recordemos que excluye materias en las cuales podría hablarse de la obtención en forma abusiva, como el contrato de consumo, el contrato laboral, el contrato de seguro. Pero en un contrato donde intervienen dos empresas, por ejemplo en una compraventa internacional, es poco probable que una de las partes haya obtenido en forma abusiva el pacto de jurisdicción. Y asimismo vemos que ese pacto de jurisdicción también puede ser a favor de tribunales arbitrales. ¿En qué momento puede pactarse la jurisdicción? Bueno, puede ser al momento de la celebración del contrato, durante su vigencia o aún ya una vez surgido el litigio. Podrían las partes pactar jurisdicción. Respecto de la validez y los efectos que tiene ese acuerdo de elección de foro, el artículo 5 contiene una norma de derecho aplicable. Fíjense que somete la validez y efectos del acuerdo de elección de foro al derecho de los estados partes que tendrían jurisdicción de conformidad con las normas del protocolo, es decir, el derecho del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones del contrato, el domicilio de alguna de las partes del contrato o el derecho del Estado del lugar de celebración del contrato. De todos esos derechos se aplicará el más favorable a la validez del acuerdo. El derecho que resulte más favorable a la validez del acuerdo es precisamente el que va a juzgar sobre la validez y los efectos de ese acuerdo. Asimismo, el Protocolo de Buenos Aires prevé la posibilidad de que se pacte jurisdicción de manera tácita. ¿De qué manera? Bueno, cuando la parte actora inicia la demanda ante un tribunal que en principio es incompetente y la parte demandada la admite voluntariamente, en forma positiva y no ficta, es decir, contesta la demanda, se presenta y no opone excepción de incompetencia. ¿Qué pasa con la posibilidad de pactar jurisdicción en los tratados de Montevideo de Derecho Civil? Bueno, en ambos tratados, el de 1889 y 1940, esto aparece, la jurisdicción internacional aparece regulada en el artículo 56, que se refiere a las acciones personales, es decir, no solamente en materia contractual, que es lo que estamos analizando, sino también otro tipo de acciones personales. Por ejemplo, derivadas de responsabilidad extracontractual, un accidente de tránsito, por ejemplo. El Tratado de 1889 guardaba silencio, lo que generó el debate. Para la doctrina uruguaya, este silencio implicaba que no se podía pactar jurisdicción, en tanto que para la doctrina argentina, lo que no está prohibido está permitido, se podía pactar jurisdicción. Tampoco se llegó a una solución muy clara en el Tratado de 1940, que fíjense que el artículo 56, segundo párrafo, inicia: se permite la prórroga territorial de jurisdicción, parece hacer lugar a la posición argentina, se permite, pero fíjense en qué momento. Después de promovida la acción, si el demandado la admite voluntariamente, de manera positiva y no ficta. Vemos entonces que para que se pueda pactar jurisdicción en los tratados de Montevideo de Derecho Civil, en el de 1940, que esté en una cláusula del contrato no tiene ninguna importancia, porque solamente va a resultar obligatoria para las partes cuando, después de promovida la acción, quiere decir que la parte actora debe iniciar la demanda ante un tribunal que sería incompetente y la parte demandada debe
presentarse, contestar la demanda en forma positiva y no oponer la excepción de incompetencia. Esto realmente es sumamente improbable, porque para la parte actora implicaría arriesgarse a que lo pongan en la excepción de incompetencia o aún que la parte demandada no se presente, no conteste la demanda y en tal caso entonces no se haya expresado en forma positiva y no ficta. El tribunal deberá declararse incompetente. Por último, en el Código Civil y Comercial, vemos que en el artículo 2605 se acepta la posibilidad de que en materia patrimonial, es decir, no solamente contractual, se prorrogue jurisdicción en jueces o árbitros. En jueces o árbitros. Con la excepción de que se trate de una materia en las cuales los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva. Por ejemplo, las materias descritas en el artículo 2609. Un ejemplo, derechos reales en relación a inmuebles situados en la Argentina. Ahora bien, una vez elegido un foro válidamente, esa jurisdicción va a pasar a ser una competencia exclusiva. Quiere decir que si pactamos la jurisdicción de los tribunales argentinos y la parte actora resuelve iniciar demanda ante otro tribunal, se expone a que el demandado le oponga la excepción de incompetencia. Se dice que la prórroga de jurisdicción deberá ser escrita, deberá constar en un convenio escrito, pero también se admite como forma escrita cualquier medio de comunicación que permita establecer la prueba de un texto, la prueba por un texto. Por ejemplo, el intercambio de correos electrónicos. Entonces, por forma escrita se considera una calificación bien amplia, ¿no? Por último, acá vemos otra vez también presente la posibilidad de que la prórroga de jurisdicción se ejercite de manera tácita. ¿De qué manera? Que el actor inicie la demanda ante un tribunal que en principio sería incompetente, pero ojo que acá el demandado no tiene que aceptarla de manera expresa y no ficta, sino que si el demandado no contesta la demanda, se lo considera como que aceptó ese pacto de jurisdicción. De manera que si es aplicable el Código Civil y Comercial, si el demandado no está de acuerdo con el foro que está eligiendo unilateralmente la parte actora, debe presentarse, contestar demanda y oponer la excepción de incompetencia. Vemos entonces cómo el criterio atributivo pacto de jurisdicción aparece presente en las tres fuentes normativas, como vimos en los tratados de Montevideo, de una manera muy precaria, ampliamente en el Protocolo de Buenos Aires y en la fuente interna en el Código Civil y Comercial. ¿Qué pasa en caso que no se pacte jurisdicción? Por ejemplo, en este caso, ¿tienen jurisdicción los tribunales argentinos? Bueno, seguramente en un caso con Alemania, y en el que puede estar también tiene un contacto relevante China, en tanto es el puerto de embarque, se cumple la obligación de entregar la mercancía ahí, vemos que vamos a aplicar la fuente interna, el Código Civil y Comercial. Y al respecto, aparecería como el demandado tenía su domicilio en Alemania, y no se dice que haya en la Argentina una agencia, sucursal o representación que haya participado de la celebración del contrato, no nos queda más lugar que el del lugar de cumplimiento como criterio atributivo de jurisdicción
que funde la jurisdicción de los tribunales argentinos. Pero vamos a ver qué entienden las fuentes normativas por lugar de cumplimiento. Porque ciertamente que el lugar de cumplimiento aparece presente como criterio atributivo de jurisdicción en las tres fuentes normativas, pero cada una le atribuye un alcance distinto. ¿Qué se entiende por lugar de cumplimiento en cada una de ellas? En el Protocolo de Buenos Aires, el lugar de cumplimiento, lo dice el artículo 7, el lugar de cumplimiento del contrato será el lugar donde deba ser cumplida la obligación que sirve de base para la demanda. La obligación que sirve de base para la demanda. Quiere decir que si la acción la entabla el vendedor por falta de pago del precio, la obligación que sirve de base para la demanda es precisamente el pago del precio. Habrá que ver dónde se cumple la obligación pago del precio y ese será el lugar de cumplimiento que habilita la jurisdicción de los tribunales del precisamente el estado del lugar de cumplimiento. Si quien inicia la demanda es el comprador porque no llegó la mercadería o no es conforme con la calidad estipulada, como en el caso que estamos analizando, el lugar de cumplimiento será el de la obligación que sirve de base para la demanda, donde se entregó o se debía entregar la mercadería. Ese será el lugar de cumplimiento del contrato. Y para aclarar aún más dónde se cumple esta obligación, encontramos una calificación detallada en el propio artículo 8 y nos dice que cuando esta obligación recae sobre cosas ciertas e individualizadas, por ejemplo, un cuadro determinado o un libro incunable o la embarcación matrícula tanto, una cosa cierta e individualizada que no puede ser cambiada por otra de la misma especie, se considera como lugar de cumplimiento el lugar donde esa cosa existía al tiempo de celebración del contrato. Fuera de ese caso de las cosas ciertas e individualizadas, las cosas determinadas por su género o fungibles, el lugar de cumplimiento va a ser el domicilio del deudor de esa obligación al tiempo en que fueron celebrados. Quiere decir que en el caso en que la obligación del vendedor consiste en entregar una cantidad de champiñones, toneladas de champiñones, cosas fungibles, es decir, intercambiables por otras del mismo género, el lugar de cumplimiento de la obligación entregar la mercadería va a ser el domicilio del deudor, el domicilio del vendedor, en este caso Alemania. Lo mismo establece respecto de los contratos de servicios. Si esos contratos tienen por objeto cosas, será el lugar donde ellas existían al tiempo de celebración. Si su eficacia se relaciona con algún lugar especial, por ejemplo, la construcción de un edificio, que no puede construirse en otro lugar, sino en el lugar donde está el inmueble, va a ser lugar de cumplimiento ese lugar donde va a producir sus efectos, la construcción del edificio. Fuera de esos casos de cosas o cuya eficacia se relaciona con algún lugar especial, el lugar de cumplimiento será de este contrato de servicio el del domicilio del deudor. Fíjense entonces que el lugar de cumplimiento para el Protocolo de Buenos Aires es el del cumplimiento de la obligación que sirve de base para la demanda. Por su parte, en los tratados de Montevideo de Derecho Civil, si pasamos a analizar el artículo 56 de ambos tratados, 1889 y 1940, vemos que para las acciones
personales establece la jurisdicción, y atentos, del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia de juicio. Los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto materia de juicio. Fíjense entonces que primero tenemos que determinar a qué ley, a qué derecho está sujeto este acto jurídico, en este caso un contrato, y el Estado cuyo derecho resulta aplicable, sus tribunales también serán competentes. Establece un paralelo entre la jurisdicción y el derecho aplicable. Por eso se la llama teoría del paralelismo. Un paralelo entre el derecho aplicable y la jurisdicción. Pero ¿cómo sé cuál es el derecho aplicable a un contrato? Y en definitiva, ¿qué jueces van a ser competentes? Bueno, para eso tengo que ir a ver las normas de derecho aplicable del propio tratado. Por ejemplo, en el de 1940 encontramos la norma de derecho aplicable a los contratos en el artículo 37. Fíjense que el punto de conexión es el del lugar de cumplimiento, el lugar donde los contratos deben cumplirse, lugar de cumplimiento del contrato. Pero asimismo encontramos también una calificación detallada según el tipo de contrato de que se trate. Así, el lugar de cumplimiento del contrato, al efecto del derecho aplicable, artículo 37, por el artículo 38 será, si el contrato tiene por objeto cosas ciertas e individualizadas, el lugar donde ellas existían. Si las cosas están determinadas por su género, es decir, son cosas fungibles, el domicilio del deudor. Y lo mismo pasa con los contratos de servicios. Si recaen sobre cosas donde las cosas existían. Si su eficacia se relaciona con algún lugar especial, será ese lugar donde produce sus efectos. Fuera de esos casos, es decir, si no es un contrato de servicio que recae sobre cosas o su eficacia se relaciona con algún lugar especial, será el domicilio del deudor. Vean que en los contratos puede haber una obligación que sea, por ejemplo, en el caso de una compraventa, entregar una cosa, la propiedad de una cosa, en tanto que la obligación del comprador será siempre pagar un precio. De manera que en la obligación del comprador, no va a haber, nunca el pago va a ser a través de cosas ciertas e individualizadas. El pago será en dinero, que siempre es una cosa fungible. Por eso, cuando este artículo 38 me habla de cosas ciertas e individualizadas, está claro que se refiere no a la obligación de pagar el precio, sino a la obligación no dineraria del contrato, que es la llamada prestación característica. En el caso de una compraventa será la entrega de cosas en propiedad. En un contrato de locación, por ejemplo, será la entrega de la tenencia de una cosa para su uso y goce por un tiempo determinado. Es la prestación que nos permite caracterizar a un contrato de otro, la prestación no dineraria. Por eso, cuando el Tratado de Montevideo se refiere al lugar de cumplimiento de los contratos, se está refiriendo al lugar de cumplimiento de una de las obligaciones, que es la prestación más característica, la prestación no dineraria. Por último, el Código Civil y Comercial, cuando se refiere al lugar de cumplimiento, se refiere al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales. Sigue así el criterio establecido por la Corte en el caso Exportadora Buenos Aires, en el cual determina como lugar de cumplimiento el de cualquiera de las obligaciones,
tendrá jurisdicción internacional el juez argentino si cualquiera de las obligaciones del contrato se cumple en la Argentina. Entonces, para el Código Civil y Comercial, no es el lugar de cumplimiento de la obligación reclamada o que sirve de base para la demanda, como el Protocolo de Buenos Aires, no es el lugar de cumplimiento de la prestación más característica, como en el Tratado de Montevideo, sino cualquiera de las obligaciones contractuales fundamenta la jurisdicción del juez argentino. Vemos entonces cómo, con sus distintas calificaciones, el lugar de cumplimiento es un criterio atributivo común a las distintas fuentes normativas que estamos analizando. Lo mismo ocurre con el domicilio del demandado. El domicilio del demandado, que es un criterio general, lo encontramos presente en casi todas las materias, también lo vemos en materia contractual y también aparece en las distintas fuentes normativas, aunque también con algunos alcances distintos según cuál sea la fuente normativa analizada. Así, en el Código Civil y Comercial, cuando se habla del domicilio, también se habla de la residencia habitual del demandado. Se amplía el concepto domicilio. Y también se le agrega que aunque no tenga su domicilio el demandado en la Argentina, pero sí tiene una agencia, una sucursal o cualquier clase de representación que haya intervenido en la negociación o celebración del contrato. Se amplía entonces el criterio domicilio también a cualquier clase de representación en tanto haya intervenido en la negociación o celebración del contrato. Por su parte, el Protocolo de Buenos Aires, artículo 9, califica qué se entiende por domicilio del demandado. Dice, se entenderá por domicilio del demandado, y ahí distingue, si se trata de personas físicas, será su residencia habitual, y si no la tiene o no se conoce su residencia habitual, donde tiene el centro principal de sus negocios. Y en ausencia de estas circunstancias, el lugar donde se encuentre su simple residencia. Eso será considerado domicilio para las personas físicas, en tanto que para las personas jurídicas se considera que su domicilio está donde tiene la sede principal de su administración. O, concurrentemente, donde tenga sucursal, establecimiento, agencia o cualquier otra especie de representación, en tanto se trate de operaciones que se practiquen en ese lugar, es decir, donde tiene su representación la persona jurídica. Vemos que en ese caso se considerará domicilio o la sede principal de su administración o su representación en tanto intervino en estas operaciones que son objeto de la demanda. Bueno, estos son los tres criterios atributivos de jurisdicción que aparecen presentes en estas tres fuentes normativas: Protocolo de Buenos Aires, Tratado de Montevideo de Derecho Civil y Código Civil y Comercial, con las variantes que expresamos. Ahora bien, hay dos criterios atributivos de jurisdicción que aparecen exclusivamente en el Protocolo de Buenos Aires, y el primero resulta muy llamativo, el domicilio del actor en materia contractual, porque ciertamente que es un criterio atributivo de jurisdicción que lo vamos a encontrar presente en materias en las cuales a la parte actora se le atribuye un carácter de debilidad, de parte débil en la relación jurídica. Pero en estos contratos, que como vimos se descartan contratos que implican una parte débil, no los contratos de consumo, no los contratos laborales, no los contratos de transporte, no los contratos de seguro. ¿Por qué se le atribuye jurisdicción al domicilio del actor? Bueno, es el criterio que estableció el Protocolo de Buenos Aires. Claro, se le establece un requisito para que sean competentes los tribunales del domicilio del actor,
y es que acredite el actor que ha cumplido con la obligación a su cargo. Y por último, también contempla en soledad el Protocolo de Buenos Aires como criterio atributivo de jurisdicción el lugar de celebración. ¿En qué casos? En los casos en que la parte demandada sea una persona jurídica, pero que haya celebrado el contrato fuera de su domicilio. En ese caso, entonces, artículo 11 del Protocolo de Buenos Aires le atribuye jurisdicción internacional a los tribunales del lugar de celebración. Bueno, ahora que hemos hecho este repaso, podemos establecer la jurisdicción internacional en el caso que estábamos analizando, en el caso de la importación de champiñones. Vemos ahí entonces que resulta aplicable la fuente interna, artículo 2650, y que serán competentes los jueces argentinos precisamente porque en la Argentina se cumple una de las obligaciones del contrato, el lugar de pago, que es el de aceptación de la letra de cambio.